Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro buen Señor, que tiene misericordia aún con nosotros, porque si nos ha dado vida, hay razones suficientes para reconocer de que Dios ha tenido misericordia el día de hoy. Así es que, mis hermanos, para mí es un privilegio estar una vez más delante de ustedes, compartiendo las Escrituras, exponiendo la palabra del Señor. Así es que recordemos que estamos en una serie que yo he titulado precisamente Instrumentos de su Gloria, como lo tienen ahí en la pantalla, Instrumentos de su Gloria. Los psicólogos le llaman narcisismo. ¿Ha escuchado usted el narcisismo? Esta persona es narcisista, dice. Y este término se remonta a la mitología griega de un hombre que se llamaba Narciso. Y se miró su reflejo en el agua y adivinen qué, quedó enamorado de él mismo. Tanta belleza no se puede desperdiciar. Quedó enamorado de él mismo. Es una persona que posee sentido de gran importancia y singularidad de manera desproporcional, de manera exagerada. En términos bíblicos le podemos llamar egolatría, no narcisismo, egolatría. Una persona que está centrado en sí mismo de una manera exagerada. Todo gira en torno a él. Todos están en contra de él. A la misma vez, él es el mejor. No hay nadie como él. Cuando habla con los demás, solamente habla de sus éxitos, de sus sueños, de todas sus capacidades. Es más, casi no permite a la otra persona que hable. Y si usted le cuenta algo exitoso, no le pone gran importancia. Quiere dar a conocer todos sus logros. ¿Ha conocido un narcisista usted? Más de uno andan por ahí. El domingo pasado hablamos de forma general acerca del propósito de la creación. Y vengo de lo general y voy a ir ahora apuntando más a lo específico. Concluimos que a la luz de las Escrituras, el propósito de toda la creación, del universo, de las galaxias, del sol, de la naturaleza y del hombre, tiene como fin último manifestar el poder, la sabiduría y a la misma vez que esta creación rinda adoración. Al final, entonces, concluimos que a la luz de las Escrituras, todo fue creado para la gloria y la exaltación de su nombre. Amén. Gloria sea al Señor. Pero algo ha pasado a la humanidad en específico. Definitivamente no vivimos para la gloria de Dios. Y esta gloria la resumíamos en complacer a Dios y ser parte de sus propósitos. Digan conmigo, complacer a Dios, vivir para sus propósitos. Yo podría resumir ahí, de esa manera es que nosotros podemos dar la gloria a Dios. Y de esa manera cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Es decir, vivir complaciendo para el placer de Dios. No de las personas, no de mí mismo. Y también ser usado como un instrumento de Dios para sus decretos, para sus propósitos. De eso estábamos hablando el domingo pasado. Y definitivamente, si usted echa un vistazo alrededor en la humanidad, no llegamos ni cerca de vivir para ese propósito. Corremos fácilmente para el placer personal y para complacer a otras personas. Los intereses nuestros están por encima de los intereses del reino del Señor. Mire nuestra humanidad. Si usted sale a la calle, ¿a quién le importa vivir para los propósitos de Dios? ¿A quién le importa ser parte del plan de redención que Dios tiene para la comunidad de Oklahoma City? ¿A quién le interesa ser parte de las actividades y servir en la iglesia? La inmensa mayoría de la humanidad, y por eso vivimos en un caos total, es que hemos olvidado el lugar que nos corresponde en la creación
y existimos para los intereses, para la gloria de Dios, para ser parte de los propósitos de un Dios poderoso, de un Dios eterno. Sin embargo, no es lo que vemos una vez más en nuestra sociedad. Ha habido un problema. Pero este problema ha tenido una solución en Dios, y por eso yo quiero hablar en esta hora acerca de que la redención también tiene como propósito final la gloria de Dios. Redimidos para la gloria de Dios. Voy a pasar de lo general de toda la creación como un instrumento de su gloria a hablar específicamente de un pueblo que Jesús vino a comprar con su sangre para usarlo para su gloria, ya que, como hemos dicho, la humanidad por sí misma, en su propia carne, en su propia humanidad, no le interesa complacer a Dios, ni le interesa ser parte de los propósitos de Dios. Así es que nosotros bien haríamos un examen ahora mismo en nuestra propia vida. ¿Qué tan interesado estoy yo en complacer a Dios? En mi vida pública, en mi vida privada, en la iglesia. ¿Qué tan interesado estoy yo en ser parte de los decretos, de los propósitos, de los planes de Dios, ser usado por Dios? ¿Qué tan interesado estoy yo? Y de esa manera nos daremos cuenta si estamos viviendo como vive el mundo o si estamos viviendo como personas redimidas, porque a todos los que Cristo redimió, Cristo también los guiará a complacer al Padre y los guiará a servir a los propósitos de Dios. Amén. Por lo tanto, vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer una vez más ahí en Romanos 11:36. Vaya conmigo, por favor, a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho con Israel y a la misma vez cuál es el propósito de la salvación. Romanos 11:36. Bien haríamos en memorizar este versículo. Dice la palabra del Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una vez más, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ciertamente gran parte de los problemas que ahora enfrentamos como humanidad, en lo más íntimo de nuestras familias, en la sociedad, es precisamente porque hemos removido a Cristo y hemos querido usurpar un lugar que no nos corresponde. Estamos, oh Dios, corriendo tras el placer personal, tras nuestros sueños, tras nuestros propios planes y propósitos. Querido Dios, no hay cosa más grande, no hay privilegio más grande que haber sido llamado por ti y vivir para agradarte a ti y vivir sirviéndote, siendo parte de lo que tú desde la eternidad has querido hacer en la humanidad, ser parte del plan de redención que tú tienes para el mundo. Úsanos, Señor, úsame como un instrumento útil en tus manos para la grandeza de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Por qué hay tanta carencia en el servicio a Dios? ¿Por qué muchos no quieren compromiso de servir a Dios? Podrán poner miles de excusas, el tiempo, estoy demasiado ocupado, no soy capaz, otros no me valoran, no es tan importante que otros lo hagan, hay una indiferencia. Ciertamente todas estas cosas pueden influir, pero no es la raíz por la cual no queremos ser parte de los propósitos de Dios. La raíz se encuentra en lo más profundo del corazón del ser humano. Es una indiferencia y a todo lo que tiene que ver con los propósitos de Dios.
Por lo tanto, yo quiero que analicemos un poco este tema, redimidos para su gloria. Más allá de ser redimidos para nuestro bien, que ciertamente es el mayor de los bienes que Dios hace al ser humano, rescatarlo, redimirlo, comprarlo con su sangre. Creo de que el propósito de la redención se encuentra en Dios mismo. Es decir, Dios es nuestro Salvador, pero también es el propósito final por el cual Él nos salvó, nos rescató. Esa es la idea central de este sermón. Hay un intercambio de la gloria de Dios. No es que dejamos de buscar la gloria de alguien, es que buscamos la gloria de alguien más que no es Dios. Y esto ocurre desde el Génesis. Como es un sermón tópico, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 4. Aquí empieza el intercambio. El hombre tomando el lugar de Dios. La criatura queriendo ser como el Creador. Capítulo 3, versículos 4. Ustedes conocen un poquito la historia, me imagino. Cuando aquella serpiente con astucia trabajó en el pensamiento y engañó a Eva. Dice el versículo 4, de esta manera le mintió la serpiente a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es falso lo que Dios dijo, no van a morir. 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. He ahí la caída. Ahí empieza el problema del ser humano. Y de ahí se desprende la inmensa mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos en todos los niveles. El día en que Eva no se conformó con ser una criatura creada a la imagen de Dios para el placer y para los propósitos de Dios. Alguien más intervino en aquel lugar, en el jardín del Edén, que es Satanás, sabemos eso. Y él le sembró la idea de que ella merecía algo mejor que eso. No era suficiente para Eva. Ella tenía que aspirar a algo más. Y es el mismo engaño de Satanás. Satanás por eso se rebeló contra el Padre, contra Dios. Dice, subiré a lo más alto y seré como Él. Y seré como Dios. Y ahí el origen, o lo que le llaman la caída del ser humano. No reconocer nuestra posición en el orden de la creación. Saber que nosotros existimos para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios, y no un Dios que existe para mis planes, para mis propósitos, para que cumpla mi sueño, para que me ayude en este nuevo proyecto que voy a emprender, y voy a orar y voy a ayunar para que Dios me bendiga. Todas esas cosas tienen su valor. Hay que orar y hay que ayunar, hay que buscar a Dios. Pero recordemos que aún la oración y el ayuno y cualquier otra forma de acercarnos a Dios tiene como propósito final exaltar a Dios, que conozcamos a Dios, y que en esa oración y en ese ayuno obviamente Dios puede mostrar su misericordia y su gracia, claro que sí. Pero no debe ser el propósito principal incluso por el cual nosotros servimos o venimos a la iglesia. Así que si yo te digo, ven a la iglesia para que Dios te bendiga, estoy poniendo las cosas al revés. Estoy poniéndote a ti como el objeto principal de venir a la iglesia. ¿Y cuántos creen que eso es una mentira? Es una total mentira. Tú no eres el centro. Por eso hay gente que sale ofendida. Oh, no me gustó la música, me fui de esta iglesia porque no me gustó la predicación, porque no me gustó esto y lo otro.
Ojalá y dijeran, no me gustó porque no eran bíblicos, no exponían las escrituras. Por eso me fui de esa iglesia. Y yo le digo, salga, huya de ese lugar donde no se predican las escrituras. Aunque dancen y salten y se tiren desde arriba del techo y reboten como balón. Si no están conociendo las escrituras, Satanás está contento con eso. Porque lo que le teme Satanás es precisamente a la exposición de las escrituras. Porque la palabra de Dios es lo que tiene el poder para dar vida a los muertos, para restaurar al caído, para salvar a las personas, salvar las almas de una eternidad sin Dios. Son las palabras de Dios, no la palabra del hombre. Así es que, mis hermanos, si nosotros entendemos cuál es nuestro orden en la creación, fácilmente, y existe nuestra tendencia a ser el centro de atención. Usted lo ve de los niños lo quieren todo, lo quieren acaparar todo. Miraba un video ahí que hablaba del síndrome del emperador. El síndrome del emperador. Esos niños que hacen tantos berrinches, esos niños que patalean, esos niños que si no les da algo, se enfurecen, quieren las cosas aquí y ahora. Bueno, hermano, en realidad, la psicología le pueden poner miles de nombres. Narcisismo, síndrome del emperador, pero en el fondo es simplemente una raza caída en pecado que no tiene reparación excepto solamente en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces hay esperanza por lo que Cristo vino a hacer. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario reconocer este problema y esta tendencia mía, esta tendencia suya a tener ese síndrome del emperador, a ser ese narcisista, a ver solamente por mis propósitos, lo que me complace y por mis sueños, mis planes y olvidarme completamente de la gloria de Dios. Alguien dijo, si estás bendecido es porque Dios está contigo. No, hay mucha gente bendecida materialmente hablando, que no conocen a Dios, que odian a Dios, que niegan a Dios incluso. Usted conocerá muchas personas así. Tienen cantidad de billetes y tienen todo lo que ellos pudieran tener en este mundo. Vean nada más los cantantes, los artistas. Pero no necesariamente está la bendición de Dios ahí. Satanás, para desviarte de los propósitos de Dios, incluso te puede dar un mejor trabajo para que no vengas los domingos. ¿Alguien me escuchó? Te puede dar un mejor trabajo para que no vengas el domingo. Porque él te quiere alejar de la palabra de Dios. A Satanás no le importa cuánto tú prosperas. Lo que le importa es que tu alma se vaya al infierno con él. Eso es lo que le importa. No le importa qué tantas maravillas tú puedes tener. Ve a los famosos, ve a los artistas, los atletas. No está mal las riquezas. Sin embargo, no debe ser el propósito principal por el cual nosotros nos reunimos. No debe ser, en general, no debe ser porque yo quiero algo de Dios, sino tengo algo para dar a Dios, para la gloria de Dios. Romanos 1, 22 y 23, Pablo lo dice así. Romanos 1, 22 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, en esto fallamos, no le glorificaron como a Dios. Muchos glorifican a Dios el Creador, a nuestro Dios, como si fuera su criatura, como si fuera una especie de genio que está ahí, cuando frote la lámpara, aparece. Y entonces le pido el deseo y que me cumpla el deseo. Y qué bonito es mi Dios. ¿Cuántos tienen un Dios genio? Levanten la mano. Para frotar la lámpara cuando estoy en problemas, que salga el genio. Deseo ser sano. Y si no me sana, tienes un problema conmigo. Dios no es un genio. Dios es el creador. Y Él no está atrapado en ninguna lámpara. Tú podrás estar atrapado en una lámpara, en una especie de pecado, de crisis. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia, que ni el cielo ni la tierra pueden contener a nuestro Dios, menos una lámpara. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que esto fue lo que hizo la humanidad. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hoy en día, se hicieron necios y cambiaron. Hubo un intercambio ahí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, por esto la cambiaron, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el ser humano no es que ha dejado de glorificar y adorar a algo o a alguien. No es que ha dejado de querer complacer y querer vivir para los propósitos de alguien. Simplemente que ese alguien ha dejado de ser Dios. Y ya sea él mismo, ya sea su pareja, ya sean sus hijos, ya sean otras personas, los ha puesto en el lugar de Dios. Eso se llama a la misma vez idolatría. Eso es idolatría. Estás rindiendo culto y adoración a las criaturas antes que al Creador. Desde su caída en el huerto, entonces, en el Edén, el hombre cree que él es su propio Dios. Nadie me puede decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo ya estoy grande, ya estoy grandísimo, ya tengo 16 años. No me puedes decir lo que yo voy a hacer. Ya voy a la universidad. Tú porque eres de la era de piedra. Tú no sabes, algunos hijos malcriados, ¿no? Tú no sabes muchas cosas, mamá. Tú no fuiste a la escuela. El pecado que mora en él es el que está hablando. Él es su propio Dios. No se deja enseñar, no se deja guiar. No permite que Dios les muestre el camino. Él es su propio Dios. Desde la caída del huerto del Edén, el hombre cree que la gloria de Dios no importa, que Dios se complace con cualquier cosa. Hoy en la escuela dominical hablábamos precisamente de esta parte, algo que tiene que ver con esto. Caín le ofreció de sus frutos a Dios. Abel le trajo de sus corderos, de su rebaño a Dios. Uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Ahí se ve la religión del hombre y la religión de Dios. Es decir, Abel ofreció aquello que agradaba a Dios. Y para poder ofrecer algo que agrada a Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice y a la manera en cómo Dios lo dice, porque en eso es que a veces fallamos. En el cómo yo lo hago. No solamente es cantar bonitas alabanzas a Dios, sino es que estas alabanzas se ajusten a lo que Dios ha establecido, que mantengan el orden que Dios quiere que mantengamos. No importa si se siente bonito en tu corazón, no importa si por un momento sales de tus problemas y entras a un éxtasis. El tema es, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Entonces Dios no solamente está interesado en el qué hacemos, sino en el cómo lo hacemos. Él ha declarado qué debemos de hacer, pero también ha declarado cómo lo debemos hacer. Y eso tiene que ver también con el servicio y una vida centrada en el Señor. Que su vida, cree el hombre, la maneja como él quiere, sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Que su placer y el cumplimiento de sus planes y de sus sueños y del sueño americano está por encima del sueño divino. Y hasta quiero utilizar al Señor, a Dios, para que cumpla mis planes y mis propósitos. Y cuando Dios te llama a servirle y a ser parte de sus propósitos, I don't care, no me interesa. Quiero vivir mi vida y quiero que nada más Dios me bendiga, porque yo soy Dios y Dios existe para mis propósitos. Eres el Dios. Tú eres el Dios. Entonces, nadie está por encima de Dios, hermano. El yo sacrifica los intereses de su gloria y del reino de Dios por buscar sus propios intereses. El yo se construye varias excusas para no servir al Señor, para no obedecer a Dios. El tiempo, las personas, sus habilidades, simplemente indiferencia, sus múltiples ocupaciones. Yo doy gloria a Dios por las personas que sirven con amor en ríos de agua viva. Amén, hermano. Pero te voy a decir algo. Tú también puedes servir en ríos de agua viva. Si no estás sirviendo, hay muchos ministerios donde Dios te puede usar. Yo quiero que tú sepas que tú fuiste creado para algo más grande que tú mismo. Amén. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. ¿Y cómo rendimos gloria a Dios?
complaciendo a Dios y siendo parte de sus propósitos. Dios te quiere usar para algo más grande que tú mismo. En este drama de remover a Dios y entronizarnos nosotros, el ser humano, como un ratón, fuimos cazados y no podemos salir de esa jaula. Su gloria llegaría a ser también su peor miseria. Su libertad sería su más grande prisión. La libertad de lo que muchos quieren tener, libertinaje, llegó a ser su propia prisión. Y esto lo enseña un poco ahí Jesús en San Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 18 dice la palabra del Señor. Jesús iniciando su ministerio, como que nos presenta en rayos X el alma del ser humano, cómo se encuentra. Jesús, como le llaman algunos, es el segundo Adán. El primer Adán cayó en pecado, el segundo Adán, que es Cristo, vino a restaurar y vino a hacer una nueva creación. Pero veamos cómo está el ser humano después de creerse Dios. 4:18 de San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí viene, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Porque un esfuerzo de querer ser como Dios, hemos cometido grandes errores y otros han cometido grandes errores contra nosotros. Y entonces vivimos quebrantados. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, es decir, que el ser humano sin Cristo está cautivo en sus propios pensamientos, su propio razonamiento, en sus propios comportamientos o vicios. Vino también a dar vista a los ciegos. Espiritualmente estamos ciegos, no podemos contemplar el amor, la gracia, el perdón, la gloria de Dios. Y a poner en libertad a los oprimidos por diferentes circunstancias, ya sea por pecados personales, por pecados de otro. Algo ejerce presión sobre el ser humano. Pero Cristo ha venido a hacernos libres. Y este es el plan de Dios. Entra entonces la redención. En este contexto, a pesar de que Eva no se conformó con ser parte de la creación, quiso ser como el creador, quiso ser el centro del universo, quiso tener la sabiduría, el poder y la gloria de Dios, igual que Satanás. Pero hay esperanza para nosotros. Dice Efesios 1:7. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 1:7. Entre el plan de redención. Dios ideó un plan, no como un plan B, no como un resultado de la caída en pecado. Ya este plan estaba anticipado desde antes de la creación del mundo. Dios conoce todas las cosas. Le digo algo, Dios no puede aprender nada. No puede aprender, ya lo sabe todo, a diferencia de nosotros. Dios no está en la tarea de responder a ciertos eventos que están ocurriendo y que salieron de control. Esto Dios lo había anticipado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:6 y 7. Dice la palabra del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esas palabras tienen un gran peso. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que quiero hacer notar en primer lugar, ya que la humanidad quedó cautivada y quedó atrapada en un mundo donde no encontraba el ser humano por sí mismo salida a sus propias dificultades y a la esclavitud, al pecado, aparece entonces Dios en su misericordia enviando a su propio Hijo. Y como dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención, en Cristo hay redención. Somos redimidos por su sangre. Redención es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago del precio. Otro diccionario de temas bíblicos dice que es comprar nuevamente o liberar un objeto o persona. En las Escrituras la redención se refiere al rescate de Dios, de los creyentes, solo a través de la muerte de Jesucristo,
sobre la cruz y todos los beneficios que trae la cruz. Por lo tanto, lo que Dios tiene en mente cuando hablamos de redención es que usted y yo no solamente hemos escogido ser nuestros propios dioses, sino también que es una condición de la cual ninguno de nosotros por sí mismo puede ser libre. Nadie se puede liberar del propio yo, de su propia humanidad caída en pecado. Hay personas que experimentan diferentes tipos de cadenas a las cuales se encuentran atados, pero todo gira en torno al yo. Me decía una persona que está sumida en el alcohol, algunos le llaman enfermedad en psicología. Pobrecito, está enfermo. Eso no es enfermedad, hermano, son conductas que uno va formando. Porque si es enfermo, pobrecito, hay que tener lástima de él. Pero si es pecado, se tiene que arrepentir y venir a Cristo para que lo haga de nuevo. Esta persona estaba batallando con el alcohol, o sigue batallando con el alcohol. Por momentos se hunde en la depresión, en la ansiedad, y cree que todo está en contra de él. Típico, ¿no? Se victimiza por todo lo que le pasa, todo lo que le hacen. Nadie me quiere, no tienen compasión de mí. El pecado te degrada y te hace sentir menos. Entonces tú crees que los demás te están tratando de una manera injusta o te están menospreciando, pero es que el pecado por sí mismo te degrada, sobre todo aquellos pecados que no son tan aceptados en la sociedad. De manera que yo le decía a esta persona hundida en este tipo de pecado, en este tipo de vicio, que la única manera de poder salir de esa crisis donde él se victimiza es hasta el día en que se deje de victimizar realmente. Si tú te das cuenta, el ser humano se enfoca nada más en sus sentimientos, en cómo me tratan a mí, cómo me siento yo. Tú dices que tienes hijos y tienes esposa si quieres salir, tienes esposa y quieres salir de ahí. Sí, pero ¿por qué entonces no vives para el placer de tu esposa, para hacerle bien a ella y para hacerle bien a tus hijos? Porque estás centrado en ti mismo. Estás centrado en lo que tú sientes, en lo que tú quieres, y no en ellos ni menos en Dios. La vida del ser humano se reduce a dos leyes, dijo Jesús. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya te amas a ti mismo por naturaleza. Eres egocéntrico. Ya te amas a ti mismo. Tienes que empezar a amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces ahí es donde encontramos libertad. Cristo, la única persona que puede rescatarnos, es la única persona, mira la paradoja, algo como contradictorio. Es el único ser que ha pisado aquí la tierra, que ha vivido de principio a fin, complaciendo cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada hora, complaciendo y viviendo para los propósitos de Dios. Es el único ser, la única persona que ha manifestado visiblemente la gloria de Dios y ha vivido para la gloria de Dios. Tanto que el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él manifestaba al Padre. Él es la expresión visible de la gloria de Dios. Pero el precio de nuestra redención tenía que ver no solamente con vivir una vida que agradara a Dios, sino también una muerte en lugar nuestro para poder rescatarnos. Recordemos que la redención tiene que ver con un precio. No solamente es rescatar a alguien, sino es pagar un precio. En aquel entonces habían cantidades de esclavos y a eso se le llamaba redención. Llegaban las personas y buscaban el esclavo que mejor les parecía y pagaban un precio por ese esclavo y se lo llevaban. ¿Y para qué se lo llevaban? Para que les sirviera a ellos. Entonces es la misma imagen. Dios vino y pagó un precio. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, está hablando del pecado original, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, escucha bien, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dado a conocer en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro? Aquel que en su momento había fallado a Cristo. Lo que está diciendo es que nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir vana, sin Dios y sin esperanza, sin propósito, sumidas y atrapados por el propio pecado, sumidas y atrapados por el propio Satanás. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles. Todos aquellos que nosotros compramos y con el objeto que lo compramos en realidad, ya sea con oro, plata, todas son corruptibles, se acabarán con el tiempo. Pero el precio de nuestra redención era un precio extremadamente alto, porque se tenía que pagar el precio de nuestra condenación eterna. Tenía alguien que satisfacer las demandas del Padre para poder liberarnos del pecado. Pues dice el apóstol Pedro, no fuimos rescatados con oro, con plata, con piedras preciosas, con nada corruptible, con nada material, sino con algo que supera todo el oro y toda la plata del universo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Y ahí debe estar nuestro valor. Alguien ha dicho, ¿quieres saber? Mira cuánto tú vales. Cristo murió por ti. Jesús murió porque yo era valioso en realidad. Yo valía al menos la sangre, una gota de la sangre del Creador. Absolutamente no. Si nos habíamos desviado y éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, y Él vino a reconciliarnos con el Padre. No muestra mi valor. Adquiero un valor en Cristo. Cuando estoy unido a Cristo, adquiero un valor incalculable por estar unido al Hijo de Dios. Pero antes en realidad, simplemente soy polvo. Al polvo eres y al polvo volverás. No, Jesús no murió por lo tanto que tú vales. Eso es psicología. Si miras a la cruz, puedes contemplar su amor inmerecido y también la gravedad de nuestra maldad. Esas son las dos cosas que tú ves en la cruz. La maldad nuestra era tan alta y tan grande que Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo, porque ni aún los ángeles podían en realidad redimirnos a nosotros, ni los ángeles escogidos que quedaron en gloria con el Señor. Solamente el Hijo de Dios en su eternidad sufrió en un instante, en unos días, el castigo eterno de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús no murió, no estaba centrado en mí necesariamente, sino centrado en la gloria del Padre, porque a través de su cruz también muestra su gloria, su amor, muestra también su justicia, muestra su santidad en contra del pecado. Su muerte, pues, es la máxima expresión de su gracia. No merecíamos, como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la redención. Él nos libera de esa deuda, según las riquezas de su gracia. ¿Y qué es gracia? Hermanos, recordemos que gracia es todo acto de Dios que bendice nuestras vidas cuando merecíamos solamente recibir el mal de parte de Dios. Se lo voy a repetir. A veces lo dijimos muy ligeramente, es el favor no merecido. El tema es que no solamente no merecíamos lo bueno, sino que merecíamos también la ira y la justicia de Dios. Entonces Dios no solamente te libera de la justicia y del juicio, sino que te da un lugar también, así de amplia es la gracia, sino que te da un lugar al lado del Hijo de Dios, es decir, en la eternidad. Y no solamente eso, Él te da la oportunidad ahora de volver al Padre, complacer al Padre, vivir para la gloria de Dios. Y ese es el propósito final de la redención. La salvación no es el fin último de nuestra salvación, una vez más. El fin último es la gloria de Dios. Por eso Dios nos rescató. Por eso Dios te tiene aquí. Por eso Dios quiere rescatarte incluso.
para que ya no vivas de una manera vana, es decir, vacía, sin sentido, sin propósito. Porque tú puedes conseguir todo el oro, puedes construir 2, 3 casas en Guatemala, puedes construirlas en Colombia, aquí en Estados Unidos, pero aún así tu corazón nunca estará saciado, nunca estará satisfecho. Tu vida carece de sentido. Decía Héctor, en aquel tiempo Héctor el Father, que estando en un concierto, que en aquel tiempo era un gran sueño llegar a un concierto en el Madison Square Garden en New York, él estaba no sé en qué número de piso en el edificio, en el hotel, y quería tirarse al vacío porque estaba deprimido. ¿Usted cree que es simplemente por placer que muchos famosos incluso se introducen al mundo de las drogas? Nada le sacia al ser humano, ni a ti te va a saciar nada. Dice la Biblia que el corazón del hombre es como el Seol, nunca se sacia. El Seol nunca se sacia. El Seol es el lugar de los muertos. Pueden llegar todos los muertos que han vivido aquí en la tierra y nunca está satisfecho. Así es el corazón del ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir para la gloria y la exaltación de Cristo. Se lo voy a leer en Efesios 1:6. Mire, ponga atención, porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Efesios precisamente es la carta a la iglesia. Describe qué es la iglesia y cuál es su propósito y cómo debe de vivir la iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo que Dios ha redimido con su sangre. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego el versículo 12, de ahí mismo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos escogió para alabanza de su gloria. Dios nos redimió para alabanza de su gloria. Y Dios nos selló con su Espíritu Santo para alabanza de su gloria. La Trinidad actuando para alabanza de su gloria. ¿Y de quién está hablando? De su pueblo, que es la iglesia. Así es que la iglesia tiene como fin último vivir para alabanza de la gloria de Dios. Y no solamente es una demanda, sino es el mayor bien que usted le puede hacer a su alma. Vivir para algo más grande que usted mismo. Vivir para la gloria de Dios. Recordemos, en ningún momento dice Pablo, fuimos predestinados para nuestra propia gloria, para nuestros propios planes. Fuimos redimidos para que vivamos bien, llenos de salud, riquezas y bendecidos. Ese es el evangelio de la prosperidad, que aún señala a aquellos que están enfermos porque están en pecado, porque no oran con fe, porque no hacen pactos con Dios. Mentira. Pablo tenía su propio aguijón y es un hombre que vivió para la gloria de Dios en todo tiempo. Supo vivir para la gloria de Dios. Hermano, amigo, yo no sé cuál sea su condición espiritual, cómo se encuentra usted espiritualmente el día de hoy. Si usted ya ha sido redimido por la sangre de Cristo, es decir, se ha arrepentido de todos sus pecados, se ha vuelto a Cristo de corazón y entonces ha empezado a tener una nueva vida cerca de Cristo. Si ese es el caso, quiero que sepa que usted fue llamado, fue salvado, fue redimido para complacer a Dios, no a las personas, y en segundo lugar, para vivir para los propósitos de Dios, ser parte de la obra de redención que Dios tiene para la humanidad. Y en Él hay gracia sobre gracia. Es decir, que aunque nuestros pecados sean muy grandes, nuestro pasado, presente, las cosas que hayamos hecho, Dios en su misericordia, dice las Escrituras que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. En Él tenemos redención, es decir, el perdón de pecados. ¿Según qué? Según lo bien que nosotros, según lo profundo de nuestro arrepentimiento. Claro que no, según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia, en hacer el bien a aquellos que merecen el mal. Pero Dios manda a todas las personas, en todos los lugares, como dice Pablo, que se arrepientan,
que se vuelvan al Señor de corazón, arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. ¿Por qué no hay descanso en el alma? ¿Por qué hay tanta turbación de espíritu? ¿Por qué no hay sosiego en el corazón del hombre? Es por una razón, porque nos hemos olvidado de que no se trata de nosotros. Se trata de vivir para la gloria de Dios. No importa qué edad tú tengas, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, Dios te tiene en este mundo y si eres parte de la iglesia, eres llamado para servir a algo mucho más grande y trascendental que tú mismo. Si tú eres parte de la iglesia, entonces, ese redimido ha sido alcanzado. Recuerda esto. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. La idea es, ¿a quién estás tratando de complacer? ¿Y para qué propósito estás viviendo? No está mal perseguir nuestros sueños y propósitos. El problema es cuando todo lo que yo hago y todo lo que yo soy gira en torno a mí. Eso es un problema grande. Hoy puede ser redimido, hermano. Hoy puede ser rescatado de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Es decir, de esa tendencia en donde nosotros nos complacemos por encima de complacer a Dios. De esa tendencia de vivir para nosotros. De vivir para mis propósitos nada más. Para mis planes. Y olvidarme por completo de los planes de Dios. Hoy puedes empezar a vivir una vida centrada en Dios y en sus propósitos. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, refugiarte en la gracia del Señor, clamar por gracia y misericordia y asumir compromisos serios con Cristo. Vive para la gloria de Dios y una vez te encuentres en tu lecho de muerte, todos pasaremos por ahí, no tendrás nada que arrepentirte, no tendrás absolutamente nada de que arrepentirte. Vive para ti mismo y no solamente te vas a arrepentir el día que estés en tu lecho de muerte, sino toda una eternidad. Hacer tesoro en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones entran, ni minan. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dime cuál es tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. Que nuestro tesoro y nuestro mayor tesoro y a lo que le demos más valor en este mundo sea la gloria de Dios y vivir para Él. Busca un ministerio, sirve de corazón al Señor. Quizás otros no nos van a valorar, pero ¿sabes qué? Hay alguien que te mira, hay alguien que te ve y hay alguien también que es glorificado cuando tú lo haces con la actitud correcta. No vivas por este mundo y pase desapercibido por este mundo. Trata de dejar una huella siendo un instrumento en las manos de un Dios poderoso, en las manos de un Dios extraordinario. Porque es triste vivir la vida y la vida carece de sentido es precisamente por eso. Porque muchas veces Dios no está en el centro o no está siendo glorificado en lo que hacemos o en lo que somos. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que tenga de nosotros misericordia. Mi Dios, te pido que en tu gracia ilumines nuestros corazones, nuestras almas y nos permitas volvernos a ti, conocerte y regocijarnos y deleitarnos en ti, Señor. No solamente en tu presencia, sino que nos deleitemos en servirte, en ser parte de algo más grande que nosotros mismos, algo más grande que mi sueño, algo más grande que mi familia, algo más grande que mis proyectos, algo más grande. Solamente tú, oh Dios, eres más grande que cualquier cosa que nosotros podamos perseguir en este mundo. Suplicamos, mi Dios, que nos liberes de ese narcisismo o de ese egocentrismo y nos permitas vivir para tu gloria, Dios. Dile al Señor, si es tu caso, reconozco que no he estado viviendo para tu gloria, Señor. Reconozco que la gran parte de mi vida y mis acciones y mis decisiones y mi tiempo tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi familia.
Y aunque tú, oh Dios, amas y nos bendices, reconozco que necesito vivir para el placer de Dios y para los propósitos de Dios. Úsame. Dile al Señor con todo tu corazón: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi voz, aquí están mis talentos, aquí están las habilidades que yo he aprendido, aquí está la experiencia que he adquirido, aquí están mis recursos, aquí está mi tiempo, Señor, que no es mío, es tuyo, todo es tuyo. Pero a partir de hoy, quiero vivir consciente de que lo que yo hago y lo que yo soy debe ser para tu gloria. Quiero servirte, Señor. Úsame. Soy un vaso de barro, pero tu gloria se manifiesta en mi debilidad. Y que a la hora de partir de este mundo, todos los que viven a mi alrededor puedan decir: fue un hombre que vivió, fue una mujer que vivió para la gloria de Dios, no para esta tierra, no para este mundo temporal. Gracias por permitirme, Señor, ser parte de tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.